1991. La historia comienza con el acaudalado argentino llamado Mark Schiller, a diferencia del pretencioso colombiano en la película que es llamado Víctor Kersau, el cual es todo lo contrario a lo mostrado en la película. Un viejo truco para digerir las torturas al supuesto villano de la película. El argentino Schiller, radicado en Miami, se encontraba en su oficina. Su asistente en ese momento entró a su oficina a pedirle un favor. Su hermano Jorge Delgado estaba desempleado y pensaba sería un buen elemento en los negocios de Mark. Mark no se sentía cómodo contratando a familiares de empleados, así que al principio no aceptó. Su asistente de vez en cuando le insistía hasta que finalmente decidió darle una oportunidad al joven y entrevistarlo. En cuanto lo conoció le agradó el chico y decidió darle una oportunidad. Delgado entró a la vida de Schiller. Jorge y Mark se hicieron amigos, tan buenos que Jorge tenía los códigos de seguridad de la casa de Mark. Jorge asistía regularmente al Sanguín de Miami, ahí entabló amistad con el físico-culturista Daniel Lugo. Cierto tiempo después, Delgado presentó a Lugo, un empleado y amigo del Sanguín, a Schiller. Sin embargo, no le cayó bien, pues era un fanfarrón que presumía de haber llevado a cabo varias estafas. Cuando le sugirió a Schiller planear una, esta se enfadó y dio a Delgado a elegir, o Lugo o él. Y se quedó con Lugo. Para evitar dramatismos, Schiller suprimió un negocio turbio que se había montado con Delgado y le dio prestaciones para que no se molestara, pero fue en vano. De hecho, Schiller más tarde sería arrestado por el FBI, debido a ese fraude que se le ofreció a Delgado, ya que era un fraude médico de más de $14 millones. Yo era un padre de familia. Nunca he ido a un gimnasio ni era un tipo que buscaba chicas o que fardara de dinero. Mi vida se cruzó con la de Lugo porque él era amigo de uno de mis empleados, que también acabó participando en el secuestro. Durante mi confinamiento reconocí a Lugo por su voz, y ese fue mi mayor error. Perpetradores. Daniel Lugo. El verdadero Daniel Lugo, que tenía 30 años en el momento del crimen, también actuó en realidad como líder de la pandilla, que a diferencia de la película incluía varios cómplices. En la vida real, sin embargo, el culturista no estaba tan poco expuesto como el personaje interpretado por Mark Wahlberg en la película de Michael Bay. Además, sus actividades criminales fueron más diversas. Entonces, de manera incidental, ejecutó un fraude lucrativo con los datos de seguro de salud comprados. Adrián Dorval. Adrián Dorval era en realidad el mejor amigo de Daniel Lugo. Además, el culturista sufrió debido al uso de esteroides como en la película de Impotencia. La mayor diferencia entre el verdadero Adrián Dorval y el personaje de la película es que el verdadero modelo a seguir fue mucho más agresivo y violento. Una víctima de la pandilla de delincuentes lo describió como el tipo de persona que ama la violencia y cuando era niño, disfrutaba matando gatos y perros. Paul Doyle. El personaje de Paul Doyle fue compuesto para la película de diferentes modelos reales. Las tres personas en las que se basa la figura son Carl Weeks, Jorge Delgado y Mario Sánchez. Weeks era un ex adicto y ex detenido que había encontrado a Dios y se había mudado a Miami. Aquí, con la ayuda de su primo, consiguió un trabajo en el Sanguín, donde ambos fueron incluidos en los planes de Daniel Lugo. En verdad, los dos ayudaron, pero solo en el secuestro de la primera víctima. Al igual que Paul Doyle en la película, Carl Weeks era una personalidad bastante amable que quería evitar la primera víctima lo mejor posible. Mientras Weeks se había vuelto algo pequeño, Mario Sánchez se parecía más al tipo de culturismo en el que se orientaban los creadores de la película para el personaje de Dwayne Johnson. La tercera persona en el grupo fue Jorge Delgado, quien como Paul Doyle en la película, finalmente testificó en contra de Daniel Lugo y Adrián Dorval en la corte y recibió una sentencia de 15 años de prisión. Incidente. En noviembre de 1994, Adrián Dorval, Carl Weeks, y Mario Sánchez, reclutas de Lugo, y tras varios intentos fallidos, como por ejemplo sus autos se descomponían, o los involucrados llegaban tarde,
Incluso una vez fuera de una tienda de alimentos propiedad de Mark Schiller, el auto de los secuestradores no arrancó y ahí mismo lo repararon. Mark asombrosamente nunca sospechó nada. Al fin ellos secuestraron a Schiller en un aparcamiento. El secuestro de Mark Schiller llevó a la pandilla casi exactamente como se describe en la película. Los trajes de ninja, sin embargo, provienen de una idea que los perpetradores en realidad no hicieron después de todo. En Halloween, la pandilla quería disfrazarse de ninjas para pedir dulces y luego secuestrar a la víctima. En verdad ese era el plan. Los muchos contratiempos que ocurren en la película, solo parcialmente coinciden con la realidad. De hecho, Mark Schiller los mantuvo como rehenes durante semanas porque los trámites tomaron tanto tiempo y no porque él resistió su captura tan obstinadamente. Cuando sus captores le pidieron la ubicación exacta del dinero, supo que Delgado también estaba en el secuestro. Le hicieron firmar papeles que no pudo ver, notarizados por el dueño del Sanguín, tal cual aparece en la película. Durante 4 semanas sus captores le torturaron día y noche. Le quemaron los brazos, le racionaron la comida y la bebida, le dieron constantes palizas, le mantuvieron encadenado y con los ojos vendados con cinta adhesiva. El pegamento casi provocó que perdiera la vista. El cuero cabelludo se le quedó hecho una bola, perdió 22 kilos. La amenazaron con violar a su esposa y atar a sus 2 hijos a su lado, mientras ellos observaban cómo violaban a su madre. El objetivo era que firmara varios documentos en los que cedía las propiedades de su casa y del negocio del restaurante y que le diera acceso a sus cuentas bancarias. Acabó firmando. Sí, eran unos inútiles, no había más que darse cuenta cuando me interrogaban, y unos imbéciles, pero destrozaron mi vida. Tras su liberación casi nadie creyó la historia de Schiller. Su misma esposa dudó, afirmó él. Era de carácter débil. Se casó conmigo cuando yo trabajaba en Colombia y Estados Unidos le daba miedo. Durante el secuestro me obligaron a punta de pistola a hacer varias llamadas para cubrir las apariencias de mi ausencia, y en una de ellas le pedí que se fuera a su país con los niños, mientras yo acababa de cerrar los negocios. Fue incapaz de percatarse de la situación. La banda decidió matarle y para esto le emborracharon. Grave error ya que Schiller se abstemió. Y le metieron en su coche para que pareciera un accidente. Por si acaso, le prendieron fuego. Schiller, abrazado, pudo salir del vehículo a rastras, por lo que los secuestradores, que él calcula fueron 7, le atropellaron con una furgoneta varias veces antes de huir del lugar del crimen. Pero Mark Schiller logró sobrevivir. Schiller fue trasladado en coma al hospital, pero como sospechoso de un posible caso de malversación por sus bienes, el tema quedó ahí. No obstante, este contrataría a Ed Du Bois, un investigador personal, que iniciaría sus pesquisas. Al final intentarían negociar entre ellos mismos al margen de la policía pero con resultados infructuosos. Avisó a la policía, pues cuando la policía acudió él explicó que ya no era dueño de las propiedades ni de los negocios investigados. La policía le preguntó por el dinero que recibió por las ventas y él dijo que no tenía nada. Todo era muy sospechoso. La policía lo investiga por fraude, desaparece y regresa diciendo que las propiedades ya no son de él y que se la robaron a pesar de que su firma está estampada en documentos oficiales ante un notario público. No le creyeron nada y lo dejaron agonizando de dolor. Su esposa se había ido, la policía lo investigaba, perdió sus negocios, no tenía dinero, nadie le creía, estaba herido, quemado y además era sospechoso de fraude. Deprimido le habló su hermana pero resulta que le habían encontrado un cáncer el día que lo secuestraron. A pesar de eso su hermana sí le creyó, le sacó del hospital de Miami donde se recuperaba. Al tiempo, Lugo y los suyos se plantaron allí para matarle. Y lo trasladó a Nueva York. Ahí los médicos sí comprendieron que sus heridas y su estado físico no encajaban con un accidente de coche. Pero por miedo, Schiller tardó en ir a la policía. Estos tampoco le creyeron y solo la investigación del detective Ed Du Bois, contratado por Schiller, cambió su parecer. Como nadie hizo nada por él. Yo solo conocía a uno de los 7. Y si me cruzaba con los otros por la calle en Miami, los empleados del restaurante eran unos inútiles. Del resto, no sé. A mi hermana, que era la que tenía empuje, le detectaron un cáncer de mama el mismo día en que me secuestraron. ¿Y los amigos?
Ahora no tengo amigos, en la vida uno nace solo y muere solo. Eso me dio fuerza para sobrevivir durante el secuestro, y yo me encontraba en paz cuando me intentaron asesinar. Ahora sí era el crimen perfecto, pero nuestros genios se terminaron el dinero y decidieron que lo mejor era secuestrar a otros empresarios. Dorval conocía a dos millonarios del sexo telefónico, Frank Griga, y su novia Christina Furton, quienes serían sus siguientes víctimas. Ganaron su amistad y fueron invitados a su casa, donde la velada acabó de la peor manera posible. Dorval, a diferencia de la película, mató a Griga estrangulándolo y Daniel Lugo, para callar el griterío de Furton, le inyectó un tranquilizante de caballo en una dosis tan alta que acabó por matarla también. Al día siguiente, armados con una motosierra y un hacha, Lugo y Dorval despedazaron sus cuerpos, quemando manos y pies. La eliminación de los cuerpos se hizo cargo de Lugo en el jardín, donde no se utilizó una parrilla como en la película. Cuando los criminales fueron arrestados, ninguno de ellos estuvo involucrado en un tiroteo. Dorval y Delgado fueron arrestados en su casa mientras Lugo era perseguido a su hotel en las Bahamas y lo pusieron allí. Tras un corto viaje con sus padres a las Bahamas, Lugo fue arrestado, diciendo su famosa frase: "¿Todo esto, por mí?". Sentencias. Realmente el juicio fue uno de los más raros de toda Florida hasta el día de hoy. Las acusaciones fueron: Daniel Lugo, doble homicidio. Sentencia de muerte. Supuestamente vivo. Apelando la sentencia, se desconoce realmente su estado de salud. Adrián Dorval, doble homicidio. Sentencia de muerte. Supuestamente vivo. Apelando la sentencia, se desconoce su estado de salud. Jorge Delgado, por testificar por el Estado, sentencia de 15 años, pero fue rebajada a 13 años. Salió de prisión el 27 de noviembre de 2002. Miss, 56 años de edad. Murió en prisión. Carl Wicks, 10 años. Salió el 15 de mayo de 2002. Stevenson Pierre, cómplice. 7 años. Salió el 24 de mayo de 2001. John Raimundo, culpable de secuestro, 8 años. Salió el 27 de febrero de 2002. Tras el juicio, Marx Chiller siguió con su vida. Hasta que un día un cliente le dijo que iban a rodar cerca una película sobre su caso. Nunca me preguntaron, nadie ha contactado conmigo, ni siquiera el actor que me encarna. Y han filmado a solo 45 minutos de mi casa. En los créditos finales del film se asegura que no usaron el nombre de Schiller para el personaje para proteger al testigo. Es ridículo. Pero sí he escrito 2 libros sobre eso. Si entras en Google y encuentras todos mis datos. Me imagino que lo han hecho por una cuestión de dinero. Ya ha visto Pain and Gain, es como una burla. Me he convertido en el malo, y ellos unos héroes. Supongo que así es el cine, ¿no?